Ellos van a afectar a todos los segmentos de la población. Debemos recordar que el alcohol es muy fácil de producir y es muy económico. Y con el alcohol, la ventaja que tienen con el alcohol es que sencillamente van a tener que utilizarlo en ciertas poblaciones en el sector farmacéutico. En el sector farmacéutico, ¿qué es lo que van a tener allí? El uso como antiséptico. ¿Cuál es la diferencia del alcohol farmacéutico y el alcohol que se utiliza para licores? Es sencillamente que al alcohol farmacéutico se le añade un aditivo que tiene un muy mal sabor, y como tiene muy mal sabor, eso automáticamente hace de que las personas no consuman el alcohol farmacia. En Rusia, como dato curioso, el alcohol se vende con récipe médico archivado porque en Rusia se lo beben así sea con ese sabor amargo. Entonces vamos a ver que el consumo excesivo del alcohol va a acompañar lo que sería el deterioro orgánico. Recordando que el consumo moderado o en pocas dosis o en pocas disminuidas, más bien lo que tiene factores beneficiosos de salud cardiovascular en los pacientes. Pero, ¿cuál es el mecanismo de acción que nosotros habíamos hablado del etanol? Vamos a ver que hay una afectación específica de la fluidez de la membrana por los movimientos de los fosfolípidos a través de los electrones y a través de los cationes. Como una membrana específicamente, esto es el potencial de acción que nosotros vamos a ver. Esto va a llevar una interacción con los receptores inotrópicos que tienen un efecto sobre la funcionalidad neuronal, porque si no hay despolarización, por supuesto, no va a haber sencillamente una funcionalidad neuronal acorde. Pero ¿cómo se va a llevar eso? A través de dos mecanismos de acciones específicos, como son el primero, la apertura de los canales de cloro, lo que va a conllevar a una hiperpolarización de las neuronas. Y si recordamos, la apertura de los canales de cloro es sencillamente de los fármacos anticonvulsivos de tipo benzodiazepina, lo cual va a producir una disminución de los potenciales de propagación de estos neurotransmisores como tal. Pero también vamos a ver que como segundo mecanismo de acción vamos a tener una inhibición de la apertura de los canales asociados al receptor MDA, que son los receptores sencillamente asociados al glutamato. El glutamato es una sustancia excitatoria del sistema nervioso central, y si yo inhibo la apertura de estos canales, de estos receptores, el glutamato no se puede liberar, por lo tanto se potencia el efecto del cloro hiperpolarizando la neurona como tal. Eso va a llevar a su vez una disminución de la permeabilidad de calcio, y al haber una disminución de la permeabilidad de calcio se va a disminuir la liberación de los neurotransmisores. Por eso es que ustedes ven etanol junto con anticonvulsivos, porque los mecanismos de acción son muy idénticos y ya ustedes ya se recuerdan como tal. Entonces, si nosotros habíamos hablado, cloro son benzodiazepinas y van a perpolarizar membranas, y el calcio sencillamente lo que hace es liberación de neurotransmisores como tal. Por supuesto, vamos a tener acciones en otros tipos de sustancias, como lo vamos a tener en la serotonina, en los receptores específicos, y por eso es que vamos a ver que son uno de los causantes de náuseas y vómitos en esos pacientes. Vamos a ver afectaciones de los receptores nicotínicos, y por eso es que vamos a ver algunas lesitudes en lo que sería en la membrana, en la placa motora. Vamos a ver apertura de los canales calcio que son dependientes de voltaje, porque sencillamente si el calcio no se libera, vamos a tener una sencillamente alteración de esos calcio o esos canales de calcio dependientes de voltaje. Y vamos a ver en sus funciones en diferentes sinasas y fosfolipasas, que vamos a ver esa función más adelante cuando veamos el metabolismo del alcohol. Entonces, haciendo otro repasito de lo que sería la farmacocinética, vamos a ver que es de absorción oral, no la vamos a tener disponible en presentación endovenosa, y el alcohol es altamente competitivo con cualquier sustancia del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el alcohol se va a absorber y a metabolizar sobre cualquier otra sustancia del organismo, sea un alimento o sea un fármaco. Entonces, es algo importantísimo que ustedes deben de conocer, de que el alcohol se va a procesar primero y se va a absorber primero que cualquier otra sustancia biológica. Vamos a tener que tiene una muy buena absorción por el aparato
gastrointestinal es una de las mejores opciones que tienen. Por eso es que yo siempre he dicho que ojalá todos los fármacos sean como el etanol, que tienen una absorción sobre cualquier tipo de producto. Eso es lo que sucede cuando normalmente consumen algún tipo de alimento y consumen alcohol en grandes cantidades. Ustedes ven que sencillamente la comida les cae como pesadez. Y muchos de los pacientes, cuando les dan las náuseas y los vómitos, vomitan y vomitan prácticamente el alimento sin digestión, porque inclusive el organismo va a estar diseñado en el metabolismo del alcohol y no en el metabolismo de la sustancia que estás consumiendo. Literalmente, comer y consumir grandes cantidades de alcohol es perder el dinero porque el alimento no lo vas a poder absorber. Vamos a ver distribución por el organismo, es totalmente amplia y vamos a ver que del 2 al 10% se elimina a través de la vía urinaria y por la vía pulmonar. Y por eso es que se produce ese hedor en esos pacientes a través de la respiración y es donde se puede detectar a través de los inhaladores o dispositivos que utilizan normalmente los cuerpos de seguridad. Y el 90 al 98% va a ser metabolizado en el hígado y se va a formar en acetaldehído, que el acetaldehído es lo que produce la resaca como tal. Cuando ustedes tengan resaca posterior al consumo de alcohol, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, eso lo está produciendo el acetaldehído que se produjo en la descomposición del alcohol. Eso va a ser a través de dos sistemas indeducibles que va a llevar a lo que sería el 20%, que va a ser a través de los sistemas oxidativos microsomales, que son las famosas CYPs, que después nosotros vamos a ver más adelante, y a través sencillamente de la catalasa, que es otra de las enzimas que puede degradar a través del alcohol, pero debemos recordar que esas rutas solo van a metabolizar el 20% del alcohol como tal. El otro 80% utiliza la enzima específica que vamos a ver. Habíamos hablado en las grandes diferencias que íbamos a tener farmacocinéticas. ¿Quién se recuerda quién era más susceptible, los hombres o las mujeres al alcohol? ¿Quién se emborracha primero, el hombre o la mujer? Vamos a ver quién recuerda. La mujer. Las mujeres. Ajá, ¿por qué? Porque tenían una gran cantidad de grasa y tenían una gran cantidad de agua y por eso las hacían susceptibles a padecer, o vamos a decir, los efectos más rápidos del alcohol. Entonces, normalmente vamos a ver que la alcoholemia alcanzada consumación es alrededor del 45% más alta en las diferencias de los sexos. Entonces, teníamos diferentes concentraciones del alcohol. Vamos a ver que en lo que sería la sidra y la cerveza, vamos a tener un volumen de alcohol de 3 al 9%, que eso sencillamente se puede cuantificar inclusive hasta los gramos de alcohol a través de una fórmula. Porque normalmente los gramos de alcohol tú lo puedes estimar, que es una fórmula que va a ser igual a gramos de alcohol, es igual a volumen, normalmente en decilitros de ese producto, por la graduación que va a ser en ml sobre 100 por 0.8 y les va a dar automáticamente los gramos que van a tener por ml de ese consumo. Entonces, el vino, normalmente el vino tinto va a tener de 10 a 15%. Debemos recordar que estos son en concentraciones de la botella completa. O sea, si usted se bebe la botella completa, va a tener estas concentraciones. Vamos a tener el vermú y el jerez, que va a tener del 15 al 20%, y las bebidas destiladas, que rondan del 40 al 60% en porcentaje del alcohol. La caña clara, que son destilados de caña, pueden llegar al 60-65%. El grado farmacéutico, no se les olvide, el grado farmacéutico es 70%. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en 100 ml de alcohol, 30 van a ser agua y el otro 70 va a ser alcohol. Recuerden que el alcohol se evapora y usted puede, a una temperatura de 60 grados centígrados alrededor, usted puede evaporar el alcohol de cualquier alimento, pero deja el sabor. Por eso es que se utiliza en la cocina, se administra alcohol, pero en lo que ese alimento pisa los 60 grados centígrados, el alcohol que tienes ahí disuelto, él se empieza a evaporar como tal y sencillamente vas a tener un producto alimentario con el sabor del alcohol, pero sin ningún tipo de componente alcohólico. Eso para que ustedes sepan el grado de... Por eso es que la cocina es importantísima. Entonces,
Cuando las personas consumen alcohol van a tener acciones farmacológicas inmediatas, porque el producto, a pesar de que no es un fármaco propiamente dicho, se va a estudiar como un fármaco aparte. Es un excelente depresor del sistema nervioso central, pero va a producir los siguientes efectos. Uno, una desinhibición. El paciente va a estar totalmente desinhibido, relajado, entre todos los aspectos, va a tener una mejor locuosidad, que es una mejor habla, el paciente va a empezar a hablar con los demás, si no hablaba, ahora habla con todo el mundo. Son los que usted dice, ay, vamos a ponerle un terror en la boca porque no habla. Y de tercero, va a llevar un aumento de la sociabilidad, como vemos aquí en la imagen. Va a hacer que la persona sea aún más sociable y por eso es que en la antigüedad, a pesar de que se utilizaban bebidas alcohólicas, era porque era una forma segura de consumir líquido, es sencillamente porque en los actos sociales se acostumbró a dar alcohol, es porque el alcohol aumenta la sociabilidad como tal de las personas y por eso es que en todas fiestas ustedes van a ver que siempre está asociado al consumo de alcohol porque el alcohol permite la sociabilización y la locuosidad de las personas como tal. Entonces, la formación reticular es uno de los sitios más sensibles del alcohol y la zona y esa zona va a llevar a lo que sería la concentración. Estas personas no se concentran fácilmente, sencillamente pierden concentración muy fácil, tienen una alteración del juicio. Normalmente les cuesta discernir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y tienen una alteración en la comprensión. Esta gente no te está escuchando, pero usted está hablando con la pared, mejor que hable con la pared que hable con una persona con esta, porque ellos van a tener su concentración, no te va a escuchar, no te van a poder dar un buen consejo porque no van a saber si eso es bueno o es malo, y no van a tener una buena comprensión ni lectora ni una comprensión verbal porque sencillamente va a estar inhibido su sistema nervioso central. Entonces, cuando usted incrementa esas dosis, de los efectos que tenías anteriormente, que eran de exhibición, locuosidad y aumento de la sociabilidad, ahora se van a asociar otros nuevos cambios que vamos a tener aquí. Aquí vamos a tener lo que sería cambios en el estado de ánimo. El paciente de repente está triste o se pone alegre o está alegre y se pone triste. O sea, esos son cambios de ánimo producidos por el alcohol. Vamos a tener lo que sería atención y memoria. Vamos a tener una pérdida de la atención que va a dar a través de la desinhibición y una pérdida de la memoria en ese momento. O sea, la memoria reciente de esos eventos que van a suceder no la va a generar o si la genera muy tórpida o por partes. Vamos a tener alteraciones en la percepción, no vas a saber qué está cerca, qué está lejos o qué profundo son las cosas. Ejemplo, son pacientes que ven un escalón y se pueden caer del escalón porque ellos van a pensar que ese escalón es algo plano. ¿Por qué? Porque tienen pérdidas en la percepción, pérdida de lo que tienen en las manos, o sea, por eso es que esa persona a veces se les cae el vaso, se les cae el teléfono, se les caen los objetos que tienen en la mano, porque tienen una alteración de la percepción. Son personas que no controlan fuerza, no controlan la... Por decir, es una persona eso te va a agarrar, te puede agarrar con mucha fuerza o te puede agarrar con poca fuerza porque ellos no tienen esa percepción específica que va a tener una persona normal. Eso va a llevar a una incoordinación motora, porque habíamos hablado de que teníamos implicaciones en la placa motora a través de los receptores nicotínicos, y eso va a llevar normalmente a incoordinación motora, que son, esos son pacientes que están totalmente inestables. Mira, es borracho, porque sencillamente tienen una incoordinación motora de todos los músculos. Aunque una de las causas también está dada por la deficiencia de glucosa que van a tener ellos como tal. Y por supuesto, una tendencia al sueño porque es un depresor del sistema nervioso central y todos los depresores del sistema nervioso central en un punto te van a llevar a lo que sería a dormir como tal. Normalmente eso se va a presentar cuando el paciente consume de 2 a 3 gramos sobre litro. Literalmente tendrías que para llegar a esos 2 o 3 gramos tienes que beberte prácticamente varias botellas para que puedas... Normalmente serían alrededor de 4 vasos hacen 1 litro. 8 vasos de una botella destilada. O sea, 4 vasos de ron que son de 250 ml te puede llevar a un estado gravísimo. Por supuesto, esto es la teoría, pero en la práctica es con menos dosis. Entonces, eso lleva a procesos de intoxicación, lleva a lo que sería ataxia, lleva temblores, irritabilidad, estupor. Vamos a tener también hipotermia, porque estos productos bajan la temperatura corporal y vamos a tener lo que sería el coma etílico.
Eso es mentira, que el alcohol sube la temperatura corporal. Eso es un mito urbano. El alcohol, inclusive, cuando se está en situaciones, en un ambiente un clima, vamos a decir, nórdico, frío, consumir alcohol, lo que sucede es una vasodilatación que te va a llevar una sensación de calor, pero eso te va a llevar a una hipotermia porque sencillamente como estás muy vasodilatado no vas a tener un buen retorno como tal. Recuerden que todo comienza con una excitabilidad, pero después va a venir la depresión. Entonces por eso es que se asoció el consumo de alcohol con consumo de alcohol. Y normalmente en las ciudades andinas que empiezan a consumir micha, no, esto es un poquito de micha para que entre en calor. Claro, se va a poner rojo y va a sentir calores porque su cuerpo se está vasodilatando, pero después va a sentir frío otra vez. Eso va a llevar a lo que sería la tolerancia y dependencia del consumo continuado de estos productos. Eso va a ser la manifestación de un síndrome de abstinencia, el cual va a ser completamente mortal si no lo logras tratar, porque eso va acompañado de trastornos de electrolíticos y térmicos. Sencillamente el paciente cuando llega en síndrome de abstinencia es un paciente que debemos de tener cuidado con esos electrolitos y cuidado con el control térmico, porque si el producto farmacéutico, vamos a decir de grado farmacéutico, produce hipotermia, si tú tienes una abstinencia te va a producir totalmente lo contrario, o sea, va a producir fiebre en los pacientes. Entonces tenemos, en la primera fase va a llevar lo que sería una inquietud en el paciente, que posteriormente va a progresar a ansiedad, con temblores que van a seguir, por supuesto, con sudoraciones, porque los temblores cuentan como actividad física y el sistema va a liberar sudor sencillamente para termorregularizar esa temperatura. Al mismo tiempo, eso va a llevar a una congestión facial, vamos a ver al paciente con la cara roja y eso va a producir automáticamente insomnio, convulsiones y alucinaciones en los pacientes que habitualmente alcohol y lo dejan de consumir. En una segunda fase, el paciente se complica y eso va a llevar a que el paciente presente delirium tremens, que eso va a llevar sencillamente con fiebre y a una deshidratación del paciente que va a requerir una hospitalización como tal. Las adicciones por alcohol se tratan con psicólogos especialistas en adicciones. Eso no lo trata cualquier psicólogo y eso no lo tratan los médicos generales. Es un trabajo combinado entre toxicología y psicología clínica para abordar estos pacientes, porque son pacientes que es muy fácil que van a caer. ¿Por qué? Porque el alcohol, si usted tiene el dinero, cualquier persona se lo vende. O sea, no es como un medicamento, que el medicamento tú necesitas un recibo para consumirlo. Personas que son, vamos a decir, consumidoras de productos opioides o consumidoras de productos benzodiazepínicos que tienen que ir a una consulta médica para obtener el récipe. O pacientes que son consumidores de estupefacientes, los cuales a veces se les dificulta porque es un producto que está muy regulado y está penado por la ley. Pero el alcohol, sencillamente, nada más con usted tener el dinero, usted va a cualquier licorería o una farmacia, compra su alcohol y se lo toma. O sea, es algo muy fácil de que el paciente vuelva a recaer y por eso es que las dependencias al alcohol son muy difíciles de tratar cuando los pacientes se encuentran en su casa. La toxicidad en pacientes agudos, cuando tienes una ingesta aguda, vamos a llevar que eso sencillamente, un consumo de riesgo son ingestas diarias a partir de 4 gramos, 40 gramos. Eso es aproximadamente una botella completa. Vamos a tener o en consumos semanales de 210 gramos en varones o 268 gramos en mujeres. Y ahí me puede decir que hay un gran consumo de riesgo en que los pacientes tengan intoxicación por el alcohol. Por supuesto, el alcohol, al ser una de las sustancias que mayor absorción tiene y que mayor metabolismo hepático va a tener, vamos a tener alteraciones en la función hepática y gastrointestinal, porque el alcohol es un agente deshidratante celular y como es un agente deshidratante celular, todo lo que tenga contacto con el alcohol se va a deshidratar y se va a lesionar. Por eso es que normalmente vemos la alteración gastrointestinal a través de producción de gastritis y vamos a tener la función hepática como trastornos hepáticos severos.
Como el hígado es el que procesa las mayores funciones metabólicas del cuerpo, vamos a tener trastornos metabólicos alterados como van a ser la deficiencia de la absorción de los lípidos, que es por eso que los pacientes que consumen mucho alcohol tienen diarreas explosivas o estratorrea. ¿Por qué? Porque sencillamente al no poder hacer una buena absorción de los lípidos en quedan en el intestino y el paciente después, muchos de los pacientes que consumen alcohol tienen diarreas al día siguiente, especialmente por la mala absorción de los lípidos como tal. Yo les sugiero que los pacientes que vayan a consumir alcohol en cualquier momento vayan a consumir alimentos que no sean ricos en lípidos. O sea, nada de frituras porque le va a caer mal en el cuerpo como tal. Vamos a tener, por supuesto, alteraciones en los minerales, alteraciones en el ácido fólico y en las vitaminas B6 y B12, que eso va a llevar a ser causantes de anemias en los pacientes como tal. Esto va a causar, por supuesto, anemia, polineuropatías periféricas, vamos a tener encefalopatías y deterioro de la función del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque los lípidos van a formar sencillamente productos de interconexión a través de ese sistema nervioso. Entonces, vamos a tener una gran afectación por el consumo recurrente de alcohol. El alcohol no es malo, el alcohol es malo solo en pacientes que consumen alcohol de una manera desmedida. Recuerden que están en una clase de distancia y como están en una clase de distancia, usted le puede hacer zoom a la imagen y se le proyecta y se le amplía aún más la imagen para que puedan ver este cuadrito como tal. Entonces tenemos afectaciones en el sistema nervioso, vamos a tener afectaciones como el disartre, el lenguaje tórpido, vamos a tener temblores, convulsiones, que cuando el paciente las presenta se tratan sencillamente con benzodiazepina. Vamos a tener ataxia, vamos a tener alteraciones sensoriales, vamos a tener polineuritis, vamos a tener síndromes amnésicos, que normalmente esto es algo porque sencillamente las personas que consumen alcohol recurrentemente, ellos normalmente no se acuerdan de ese evento como tal, siempre y cuando sean en dosis muy altas. Si son en dosis bajas, sí, sencillamente el paciente sí se acuerda. Vamos a tener encefalopatías persistentes, podemos llevar a demencia porque el consumo excesivo de alcohol a que automáticamente el paciente presente una demencia, que alteración de los cuerpos de Lewy, pueden ser causantes de cualquier desorden en el organismo. Y delirios y paranoias que se presentan también en el sistema nervioso central. En el aparato digestivo vamos a ver que por supuesto son irritantes de la mucosa, vamos a ver irritación de la mucosa, vamos a tener síndromes de mala absorción, los nutrientes no se van a absorber, vamos a tener pérdida del apetito en esos pacientes, vamos a tener varices esofágicas, sencillamente porque deficiencia en la región portal se va a generar una circulación contralateral que va a generar varices esofágicas. Vamos a tener, por supuesto, rigomorragia, gastritis, úlceras gastroduodenales, diarreas en los pacientes, vamos a tener pancreatitis porque vamos a tener alteraciones en lo que sería con la insulina. Y sencillamente, como vamos a tener ese aumento de la producción de insulina, es donde sencillamente vamos a tener alteraciones y que pueden causar una pancreatitis. Por supuesto, como es un producto que es altamente metabolizado, vamos a tener esteatosis hepática, que es hígado graso, hepatitis y cirrosis hepática, que es prácticamente un diagnóstico crónico terminal. En el sistema musculoesquelético, como tenemos gran afectación en el sistema nicotínico, vamos a tener que el paciente presenta miopatías agudas y crónicas, que esos son dolores musculares. Y por supuesto, alteraciones óseas, que vamos a tener osteoporosis en estos pacientes que consumen alcohol en exceso. En el aparato respiratorio, vamos a recordar que esos son irritantes, el alcohol es un irritante que va a causar laringitis, y en los pacientes que broncoaspiran o como producto se elimina a través de la vía respiratoria va a causar bronquitis y neumonía en algunos pacientes. Por eso es que a los pacientes que sufren de bronquitis, que sufren de neumonía, no se les sugiere el consumo de ninguna especie de alcohol. Vamos a tener aparato cardiovascular en exceso, va a producir miocardiopatías, va a producir hipertensión y telangias faciales. Estas son las famosas arañitas vasculares, que son las que salen en la cara, están asociadas al uso excesivo de alcohol. En sangre del sistema inmunitario vamos a tener que se presentan anemias, leucopenias, disminución de los factores de coagulación y trombocitopenia, lo que va a llevar a lo que ya habíamos hablado nosotros, que son hemorragias. O sea, estas
Estas señoritas de aquí se van a conectar con hemorragias del aparato digestivo. En el sistema metabólico vamos a tener hipoglicemia. Sencillamente todos los pacientes que consumen alcohol son hipoglicémicos y por eso ellos tienen una gran tendencia a comer azúcar. Vamos a tener hiperuridemia, que es el aumento del ácido úrico en los pacientes como tal, que es asociado sencillamente a lo que sería el consumo de alcohol, y vamos a tener hipovitaminosis, o sea, disminución de todas las vitaminas que vamos a tener de términos hidrosolubles y liposolubles. En el sistema endocrino vamos a ver una disminución de la hormona luteinizante, de la oxitocina, vamos a tener disminución de la testosterona, por eso es que a los hombres no se les sugiere el consumo de alcohol y a las mujeres tampoco, porque van a tener alteraciones en el libido y van a tener alteraciones en lo que sería la excitación sexual en ambos sexos. Vamos a tener aumento del cortisol, aldosterona e insulina, que eso va a llevar a un aumento de factores de estrés, a un aumento de la retención de sodio y agua y sencillamente a un aumento de la insulina que va a llevar sencillamente a que el paciente presente esa hipoglicemia y automáticamente se presente lo que sería la pancreatitis. Vamos a tener disminución del libido sexual que se va a presentar en estos pacientes. Eso va a llevar infertilidad femenina, impotencia en el masculino y como hay un desastre en la parte de la testosterona, se va a producir ginecomastia en los pacientes y pérdida del pelo facial y atrofia testicular. Por eso es que los pacientes que consumen alcohol, normalmente ustedes lo van a ver que sufren de calvicie. No, claro, no es una regla dorada, pero tienen una tendencia. Es un paciente que llega, recuerden que si tienen una socialización de alguna pregunta, ustedes me interrumpen, la socialicen y le damos la respuesta. Miren que esto es algo que es muy importante que dominen. Entonces, en un tratamiento que vamos a tener con estos pacientes, obviamente lo vamos a hospitalizar. Claro, se hospitaliza en observación. No es que va a agarrar un paciente borracho y lo va a hospitalizar 5 días. No, solo lo hospitaliza en observación. ¿Qué le va a hacer? Controles de glucemia y controles de iones. ¿Cuáles son los iones? Electrolitos séricos. Sodio, potasio, cloro y calcio. Eso es lo que usted va a pedir contar con la glucemia. Si ustedes en la evaluación me colocan glicemia, está malo, se los voy a tachar porque no es glicemia, es glucemia. Un error ortográfico cuando ustedes leen la literatura que le dice glicemia, lean otro libro que ese libro no es el acorde. Tenemos entonces control de los síntomas con hipnosedantes. ¿Cuáles son los síntomas? Pacientes que empiezan a presentar agitación psicomotora, pacientes que empiezan a presentar convulsiones, un paciente que usted debe utilizar hipnosedantes como son las benzodiazepinas para controlar esas convulsiones. Se le administra vitaminoterapia endovenosa para corregir la hipovitaminosis que van a tener y se van a hidratar. ¿Qué sucede? Que la elección en estos pacientes va a ser la dextrosa. No pueden hidratar a los pacientes que tienen una intoxicación por alcohol con solución 0,9 o solución salina del 0,9%, el 0,45%, porque sencillamente las soluciones salinas tienen sodio. Y si usted corrige el sodio muy rápido en un paciente que tiene hiponatremia, el paciente va a presentar una encefalitis y como presenta una encefalitis se les va a morir por sencillamente un edema cerebral. Entonces, es importante de que no. ¿Ah? Profesor, una duda. Digo que hay que rehidratarlo con dextrosa, ¿no? Sí, solo se trata con dextrosa. Después que usted corrige los desbalances glucémicos. Dijo que el paciente puede padecer problemas de glicemia. Tengo entendido que la dextrosa con diabetes causa acidosis. Ajá, claro. Si lo tienes diabético, no le vas a poner dextrosa. O sea, tú ves el valor de la glicemia, es un paciente que está hiperglicémico, no le vas a poner dextrosa, pero no le puedes poner solución salina del 0,9% si no tienes el valor de los electrolitos séricos, porque si no te va a hacer un desbalance hidroelectrolítico y los iones orgánicos, que son el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, se deben de corregir en 24 horas porque si no causan encefalitis en los pacientes. Por eso es que es importante que usted le haga de primerito glicemia y le mande a pedir laboratorios y
va hidratando como tal después, posteriormente el paciente. Por eso es que es un flowograma. Te llegó al laboratorio, empiezas a ir corrigiendo, pero la solución 09 aquí es nuestra peor enemiga en estos pacientes, porque, ejemplo, si el sodio les llega a 120 y usted le puso 1 litro de solución 09, este sodio va a subir, y en lo que el sodio sube, el paciente empieza a tener una cefalea que no se le va a quitar, sencillamente porque le corregiste muy rápido el sodio, y hay algunos pacientes que mueren por eso. Entonces, la deshabituación se utilizan inhibidores de acetaldehído deshidrogenasa, como lo que sería el disulfiram, que ahorita vamos a ver como tal, y también podemos utilizar cualquier tipo de opioides. El problema de que cuando vayan a utilizar opioides o opiáceos, el paciente debe estar completamente deshabituado del alcohol y no consumir alcohol, porque si no van a tener efectos de toxicidad de suma con los opioides. Yo sugiero no utilizar opiáceos en estos pacientes si están en la casa, si están en el hospital, que tienen la seguridad de que el paciente no va a consumir alcohol o que ya pasó los efectos, sí pueden utilizar un opioide. Entonces, ¿cómo llevan estas etapas? Porque una persona no es alcohólica porque hoy se dice alcohólico, hoy gané la rifa del alcoholismo, no. Entonces, estas etapas van sencillamente dadas a lo que sería al uso. El uso va a llevar al abuso y el abuso va a llevar a la dependencia. Entonces, son 3 factores específicos. En los periodos de intoxicación, un paciente que intoxica primero lo van a conseguir eufórico. Es el que dice, no, vamos a seguir tomando. Después de ese periodo eufórico va a llevar un periodo de excitabilidad neuronal. En ese punto, el paciente va a estar aún peor que el euforismo. Pero después que pasa la excitación, llega un estado de confusión, donde dicen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vinimos para acá? Después de esta confusión, el paciente empieza a llegar a los signos de coma. Empieza a tener un estupor, se empieza a tener mucho sueño, y normalmente son las personas que se empiezan a desmayar. Y eso después va a llevar a un coma en el paciente, y ese coma lo va a llevar a un fallecimiento como tal y una muerte por intoxicación por etanol como tal. Entonces, aquí sí vamos a donde habíamos quedado. Tenemos, mire, lo que está en color rojo, también le pueden hacer zoom. Lo que está en color rojo es el metabolismo del metanol, que habíamos hablado de que cuando se destila el alcohol, si no sabes destilar bien el alcohol, en vez de producir etanol, vas a producir metanol, porque son moléculas muy parecidas, pero el etanol tiene una destilación completamente diferente. Entonces, vamos a tener metanol y vamos a tener etanol, vamos a dando las dos por el mismo punto. Si usted consume etanol o alcohol habitualmente, habíamos hablado que el alcohol, el 80% se iba a través de la deshidrogenasa del alcohol y el otro 20% se iba a ir sencillamente a variantes microsomales, que eran sencillamente reductores enzimáticos, y sencillamente a través de la catalasa. Tenemos entonces, cuando usted consume alcohol, el alcohol va a tomar el 80%, se va a ir a través de la deshidrogenasa del alcohol. Esa deshidrogenasa del alcohol va a convertir el etanol ¿en quién? En acetaldehído, que es una de las sustancias que es la que va a causar la resaca. Esto es lo que causa la resaca. Voy a poner aquí, resaca. El otro 20% del etanol se va a ir a la CYP2E1, y en la CYP2E1 la sustancia se va a hidratar y va a consumir ahora el acetaldehído. Y en otra ruta como tal, que va a producir a través de la catalasa, sencillamente lo que vamos a hacer es deshidratar la molécula y vamos a tener acetaldehído. Normalmente, ¿cuál se van a aprender específicamente? La de la deshidrogenasa del alcohol, que es la que presenta el 80% de las reacciones enzimáticas. Si es un paciente que consumió metanol, o es un paciente que consumió con cuyo de penca, que no cumplió las normas sanitarias específicas, cuando el metanol llega al hígado, él se va a transformar a través de la deshidrogenasa del alcohol en formaldehído. Y el formaldehído es lo que le ponen a los muertos. O sea, es una sustancia altamente tóxica para el cuerpo. El organismo, cuando tiene el formaldehído y el acetaldehído, para estas dos moléculas son
altamente tóxicas, pero el metanol, el problema va a ser el formaldehído, porque el organismo dice, verga, voy a procesar el metanol, lo proceso, convertí en formaldehído. Es como que, verga, metí la pata y ahora metí la mano. Entonces ahora como salgo de esto, intentas ahora meter sencillamente la otra mano y el otro pie y te terminas de hundir más. Entonces, esto es lo que hace sencillamente el metabolismo del metanol. El acetaldehído y el formaldehído pasan a través de una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa. El aldehído deshidrogenasa es una de las enzimas de que los asiáticos tienen muy poca proporción. ¿Qué quiere decir eso? Que los asiáticos no tienen mucha aldehído deshidrogenasa y por eso ellos son muy susceptibles al alcohol. ¿Por qué? Porque tienen mucha concentración de acetaldehído. El organismo puede eliminar el acetaldehído en forma de acetato a través de una ruta específica o sencillamente lo vuelven a metabolizar en lo que sería en ácido acético. El ácido acético es el famoso vinagre. Pero cuando el organismo intenta procesar el formaldehído, ellos ven, metí la pata, pero ahora lo intento procesar para convertirlo en un compuesto menos, vamos a decir menos suave. Terminan produciendo ácido fórmico. El ácido fórmico es lo que está constituido el veneno de las hormigas. Y por eso que cuando una hormiga usted lo pica, usted siente un dolor intenso, es por el ácido fórmico que se encuentra allí. Entonces, es una metida de patas consecuentemente y por eso el tratamiento de una intoxicación con metanol, una es el fomepizol y si no tienen fomepizol, usted utiliza etanol. ¿Por qué? Porque el etanol desplaza al metanol y al desplazarse el cuerpo va sencillamente a procesar el etanol y deja de procesar el metanol. Por eso que les había dicho que el etanol siempre va a ser la elección de procesamiento en todo lo que tiene que ver con estas rutas como tal. ¿Oyeron? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe. Una pregunta, o sea, por ejemplo, si viene un paciente y no cuenta con lo que usted dijo, ¿cómo es que dijo que se llamaba el medicamento que se utiliza por la Fomepizol. Fomepizol. Si no hay eso, yo entonces le digo al paciente que compre, por ejemplo, una botella de ron y se la beba. O sea, o No, se beba un poquito. al paciente no, porque el paciente lo vas a tener en coma. Le dices al familiar. Ok. Le dices al familiar que compre no una botella de ron, caña clara, que es un alcohol destilado de caña y que tiene un gran grado alcohólico, que es prácticamente alcohol farmacéutico. Porque normalmente el ron tiene una concentración de 40, tiene menos, pero si tú te pones a ver la caña clara tiene más. Y eso va a hacer que el proceso de absorción del alcohol sea más rápido. Sí, y es es sencillamente la elección. ¿Por qué? Porque cuando el organismo vea que metió metanol, ve el alcohol, es sencillamente el organismo va a decir, no, quédate un poquito porque yo voy a procesar el etanol primero y el metanol el riñón lo excreta y por eso es que el paciente se salva. Si tienes el fomepizol, le pones de una buena vez fomepizol al paciente. Ok, gracias. Entonces, el ácido acético ya está libre para liberarse a través de la orina, pero puede sufrir una conversión a través de la tiosinasa y la tiosinasa lo va a convertir en acetil-CoA. La acetil-CoA lo va a poder convertir en las diferentes rutas. Uno, en ácidos grasos, que en los ácidos grasos se almacenarían en forma de adipocitos y es ahí donde los pacientes les empieza a salir la barriguita. Que usted no sabe si el discapacitado que sale en el asiento es un embarazado o es un paciente que sufre de problemas de alcohol. Entonces eso hace que esos ácidos grasos se almacenen centípetamente y hacen una producción de ácidos grasos. Pero esos ácidos grasos van a ser a través de cuerpos cetónicos y por eso es que los pacientes que son diabéticos no pueden consumir alcohol porque automáticamente cuerpos cetónicos que va a agudizar la enfermedad de diabetes y va a producir un aumento del colesterol, específicamente de muy baja densidad, que va a causar factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes como tal. Entonces, esta es la ruta como tal que nosotros vamos a ver que tiene implicado en el metabolismo del etanol y el metanol. Debemos recordar que las dos sustancias se metabolizan, pero donde metes la pata es en el metanol, porque el metanol lo que hace es sencillamente forma formaldehído y formas ácido fórmico, que son sustancias altamente mortales en los pacientes.
Y el etanol se va a convertir a través del alcohol deshidrogenasa, lo va a convertir en acetaldehído, el acetaldehído va al aldehído deshidrogenasa y se convierte en ácido acético, y eso ya se puede sencillamente eliminar, recordando de que el acetaldehído es lo que va a producir la resaca en los pacientes. Entonces, retiramos con los fármacos específicos. Vamos a lo que sería al fomepizol. El fomepizol, sencillamente, su mecanismo de acción va a ser bloquear la actividad de la enzima del alcohol deshidrogenasa. O sea, vamos a bloquear esta enzima como tal que tenemos aquí. Vamos a ponerle otro colorcito. Nosotros vamos a bloquear este efecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a impedir la conversión del metanol o del etanol en sus subproductos específicos. Este es un producto que nada más se va a utilizar en las emergencias en tratamientos de intoxicación. Es un medicamento que va a tener su administración y su absorción por vía endovenosa, que vamos a ver que es del 100%, si es por vía endovenosa. Vamos a tener lo que sería una distribución de 0.6 litros sobre el kilogramo a 1 litro sobre el kilogramo, prácticamente igual que una benzodiazepina. Vamos a tener que en su metabolismo a través del citocromo hepático se va a convertir en 4-carboxipidazol, que va a ser el metabolito activo de esta sustancia, lo cual va a inhibir sencillamente a la enzima alcohol deshidrogenasa, y tiene una excreción que va a ser completamente renal con una vida media de 30 a 40 horas. Sencillamente una vida media muy amplia como tal. Eso lo vamos a tener en lo que serían viales de 1.5 ml, 1 gramo sobre ml, pero la ampollita normalmente es una ampollita que es grande. Entonces, ahí es donde ustedes van a venir la dosis. Normalmente, en la dosis, que es algo que no deben de estudiar la dosis, pero normalmente la dosis va a ser de 15 miligramos sobre kilogramo del paciente, porque deben de tener el paciente completamente pesado, y después de ahí van a ir reduciendo la dosis y aumentando. Esto es un manejo solo de toxicología. Esto no es un manejo que ustedes lo van a hacer en una emergencia como tal, y ni siquiera lo hacen los emergenciólogos como tal. Entre los efectos adversos que vamos a tener de este producto farmacéutico, se hizo un estudio concéntrico en el cual se estudiaron 78 pacientes y 63 voluntarios sanos, voluntarios entre comillas. Normalmente que ellos recibieron el fomepizol y presentaron que el 14% presentó dolores de cabeza, el 11% presentó náuseas, y vamos a ver que el 6% presentó mareos, aumento de la somnolencia y un gran sabor metálico, que todo eso se presentó en un 6% de los pacientes. Es un fármaco que va a interactuar, recordemos que es un fármaco que va a metabolismo, y sencillamente vamos a tener interacciones recíprocas que pueden ocurrir con el uso concomitantes. ¿Con quién? Con medicamentos que aumentan o inhiben el sistema de citocromo P450 extensamente. Que es un anticonvulsivo bloqueante de los canales de sodio rápido. Vamos a tener la carbamazepina, que también entra en esa misma familia. Cimetidina, que es un antihistamínico H1, que actualmente ya no se utiliza habitualmente. Y el ketoconazol, que eso no se lo estudian porque el ketoconazol está prohibido en la República Bolivariana de Venezuela a partir del año 2019. Entonces, vamos a tener sencillamente en contraindicaciones, alergia a los componentes de la fórmula. Es un fármaco muy seguro en cualquier paciente que llegue a la emergencia como tal. Normalmente es muy raro que un paciente le diga soy alérgico al fomepizol. Es como que eres alérgico al fomepizol, eres borracho. Entonces, vamos a tener el disulfiram. El disulfiram sí es el que se utiliza para el tratamiento en la casa. Usted, cuando tiene el paciente, usted se lo indica en la casa y el paciente lo puede tomar de manera regular. Eso se da en centros toxicológicos. Eso no lo dan y no lo venden en la farmacia. Eso lo vamos a tener en comprimidos que va de 125, 250 y de 500 miligramos. ¿Qué hace efecto como esto? Él va a bloquear el metabolismo hepático de ¿quién? Del acetaldehído deshidrogenasa. Él va a convertir el acetaldehído en acetato para eliminación por la orina. Recuerda que el acetato es el que se elimina por la orina, y el ácido acético es el que se va a utilizar para hacer las reacciones de producción de colesterol en el organismo. Para que vean esa diferencia como tal. En su farmacocinética vamos a tener que su absorción va a ser oral, y los efectos se van a apreciar a partir de las 3 a 12 horas, generando una aberración completa al alcohol. Si ni siquiera es un paciente que usted con el uso de disulfiram, usted le va a decir, usted no puede utilizar ni siquiera enjuague bucal. Nada que tenga alcohol. Inclusive, en algunos procesos de cocción de alimentos,
en el cual no se cocine muy bien por mucho tiempo el alcohol, del paciente se le debe decir que no consuma, porque si el alcohol no se evaporó completamente de la comida, en lo que ese señor se come ese plato con alcohol, va a tener los síntomas de un paciente que está totalmente en resaca, porque el producto farmacéutico lo que hace es que con la menor concentración de alcohol, tú sientas los efectos de la resaca y eso hace que tú no te deshabitúes. ¿Por qué? Porque si usted normalmente una cucharadita de alcohol y usted siente náuseas, vómitos, malestar general, diarrea, todo eso, usted se deshabitúa completamente del producto. Es un producto que es altamente liposoluble porque necesita ser absorbido y por supuesto si es altamente liposoluble atraviesa todas las barreras. Él va a llegar a metabolizarse a través del etilocarbamato en la dietilamina y en disulfuro de carbono, que son los productos que se van a metabolizar para hacer el efecto. Por eso que normalmente se llama disulfirán, porque es un disulfuro. Ustedes ven aquí disulfuro de carbono, benzdietilamina, porque son los productos que van a contener el producto farmacéutico. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener excreción renal que va a ser del 70-80% y el otro 20% se va a excretar por las heces. Normalmente en la dosis que se utiliza para esto, utilizan una dosis de 500 miligramos todos los días durante 1 o 2 semanas y después va reduciendo poco a poco la dosis hasta que el paciente se deshabitúa completamente del alcohol. El paciente les va a llegar que les va a decir que bebe una cerveza y la va a odiar por el resto de su vida. Normalmente hay reversibilidad de esa deshabituación. Todo depende del consumo del producto farmacéutico. Hay pacientes que generan una aberración absoluta, o sea, hay pacientes que en lo que consumen el producto farmacéutico se inhibe tanto esa enzima que sencillamente después que dejan de consumir el producto farmacéutico, tienen las mismas manifestaciones. Pero hay pacientes que después de que dejan de consumir el disulfirán, vuelven otra vez a padecer sencillamente de alcoholismo porque es una sustancia fácil de consumir. Entonces, entre reacciones adversas vamos a tener aumento del colesterol sérico, vamos a tener depresión, manía, somnolencia, cefaleas, neuritis periférica, vamos a tener neuritis óptica, polineuritis, taquicardia, hipertensión arterial, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, sabor metálico, sabor a ajo, que es lo mismo. Alteraciones en donde en la función hepática como son las transaminasas y la bilirrubina que se pueden aumentar. En las interacciones vamos a ver con anticoagulación como lo que sería la warfarina, sencillamente esto va a aumentar o a prolongar el tiempo de la tropombina y eso va a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de hemorragia. Si usted administra disulfirán con metronidazol, que es un fármaco antibiótico, sencillamente vamos a tener psicosis agudas y confusiones. Por eso es que no se deben administrar metronidazol y disulfirán, pero no es una contraindicación, sino que es una interacción. Vamos a ver que sencillamente en los pacientes que reciben isoniazida, ¿cuáles eran los pacientes que reciben isoniazida? ¿Cuáles son estos pacientes que consumen isoniazida? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Isoniazida. Tuberculosis. ¿Con qué? Tuberculosis. Ajá, entonces pacientes con tuberculosis que son alcohólicos y usted lo va a deshabituar, usted sencillamente va a tener que, si usted combina el disulfirán con isoniazida, va a tener lo que sería trastornos de la conducta, incoordinación y marchas inestables completamente. ¿En qué paciente está contraindicado? En pacientes con hipersensibilidad a la fórmula y a los derivados del Curán. Vamos a tener que no se debe administrar en embarazo ni cuando se sospeche de su existencia, en cualquier presencia de una falla cardíaca o enfermedad arterial coronaria, en pacientes que tengan hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el medicamento va a causar hipertensión arterial y taquicardia. En lesiones cerebrales orgánicas, en psicosis, porque el producto farmacéutico genera psicosis, en desórdenes serios de la personalidad y pacientes que estén consumiendo alcohol recurrentemente porque no vamos a tener los objetivos como tal. Recuerde que el disulfirán lo que hace es que con una pequeña cantidad de alcohol tú tengas los síntomas de resaca inmediatamente. Entonces tenemos las interacciones y las consecuencias que vamos a tener del alcohol con diferentes productos. Ejemplo, si usted mezcla alcohol con ácido acetilsalicílico, que es la famosa aspirina, usted va a tener un mayor riesgo a gastritis como tal. Si usted combina alcohol con acetaminofén,
va a ser un riesgo mayor a hepatotoxicidad. Si lo combinas con opioides, vas a tener depresión respiratoria. Si lo combinas con antihistamínicos, vas a tener alteraciones motoras. Si lo combinas con barbitúrico, vas a tener depresión respiratoria. Si combinas con benzodiazepina, vas a potenciar el efecto de la benzodiazepina. Si lo combinas con biguanida, que es famosa la metformina, hace un riesgo de hipoglicemia, aunque la metformina no causa hipoglicemia, pero el alcohol sí la causa. Es un efecto aquí de sinergia. No es que los pacientes le van a mandar alcohol con metformina para bajarle la glicemia. Cuidado con eso. Vamos a tener el alcohol con la cefalosporina, que va a producir un efecto antabús, que ahorita vamos a ver que es un efecto antabús. Alcohol con cimetidina, produce un aumento de intoxicación etílica, porque cuando les hablé de fármacos gastrointestinales, yo les había dicho de que los antihistamínicos H1 aumentan las concentraciones de alcohol en sangre. Por eso es que el alcohol y la cimetidina no se pueden combinar, porque eso va a hacer que se aumente la intoxicación etílica. Nunca le coloquen a un paciente que le llegue por intoxicación por alcohol un antisecretor de tipo antihistamínico. No vamos a poner ranitidina para protector gástrico. No vamos a ponerle una cimetidina como protector gástrico, porque van a aumentar las concentraciones de alcohol en el paciente y lo van a poner peor. Alcohol con la fenitoína aumenta el riesgo de intoxicidad por fenitoína. Si lo combino con fenobarbital, aumento de la toxicidad por fenobarbital. Si lo combino con ketoconazol, en los países que todavía venden ketoconazol, voy a tener un riesgo enorme a hepatotoxicidad. Si lo combino con metronidazol, voy a tener lo que sería un efecto antabús, que ahorita vamos a ver que es el famoso efecto antabús. Y si lo combino con penicilina G, disminuye la actividad de la penicilina G o de la benzilpenicilina, y si lo combino con rifampicina, sencillamente vamos a ver que se pierde la efectividad del antituberculoso. Y si lo combino con warfarina, vamos a tener una disminución de la actividad de la warfarina. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí como tal? Vamos a tener la interacción de los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que potencian? Son las benzodiazepinas, porque potencian la depresión del sistema nervioso central. Con la metformina, mayor riesgo de hipoglicemia, y con la nitroglicerina, sencillamente vamos a ver que produce una vasodilatación en el organismo, produciendo una hipotensión grave. Disminuye el efecto farmacéutico ¿de quién? De los antibióticos. ¿Como cuáles? Tipos quinolonas y tipos macrólidos. Entre las quinolonas entran ciprofloxacina, norfloxacina, moxifloxacina, y entre los macrólidos vamos a tener acitromicina y eritromicina. Van a perder eficacia con el uso de productos farmacéuticos, y con la warfarina vamos a tener pérdida de la eficacia de la warfarina en su poder anticoagulante. ¿Potencia la toxicidad de quién? De paracetamol en la potencia de ser hepatotóxico, del ácido acetilsalicílico en producir hemorragias, de los antihistamínicos en producir alteraciones motoras, y en la codeína o cualquier derivado del opio en producir sencillamente depresión del sistema respiratorio. Entonces, el efecto antabús sencillamente se le conoce uno de los mayores peligros que resultan al combinar medicinas con alcohol. Cuando hablamos de medicina, es cualquier medicamento que se combine con alcohol. Normalmente va a estar más relacionado con los antibióticos, pero normalmente, sencillamente con cualquier otro tipo de sustancia. Por eso es que normalmente siempre le van a preguntar, cuando usted receta antibióticos, lo que van a preguntar es, ¿puedo consumir alcohol? No, porque van a producir este efecto antabús. Entonces, lo que ocurre es que cuando el etanol está contenido en las bebidas alcohólicas, llega al hígado, y por supuesto en el hígado, este se va a convertir en acetaldehído, que habíamos hablado, que el acetaldehído es lo que produce la resaca, y posteriormente en ácido acético, para posteriormente ser eliminado por la orina o utilizado para la síntesis de lípidos. ¿Qué pasa? El problema se presenta cuando en el proceso se encuentran sustancias químicas que normalmente van a estar combinadas en los productos farmacéuticos, y esto va a permitir aumentar las concentraciones de acetaldehído, que es la sustancia que va a producir la resaca. Esto va a desencadenar los síntomas que se van a conocer como efecto antabús o efecto antabuse. Lo pueden conseguir como antabús o como antabuse. Cualquiera de las dos definiciones está totalmente correcta. ¿Y qué le va a producir al paciente? Le va a producir, vamos a poner un color rojito, le va a producir ¿qué? Mareos y vértigos, le va a producir enrojecimiento facial y ocular,
que es típico de estos pacientes, palpitaciones, ansiedad, disminución de la presión arterial, vamos a tener lo que sería náuseas y vómitos, visión borrosa, problemas para respirar, disminución de la conciencia, que eso va a llevar a una somnolencia profunda, que son esos pacientes que no despiertan, y encefalopatías sencillamente cuando el hígado no puede eliminar el acetaldehído, se intoxica la sangre y automáticamente el acetaldehído pasa al sistema nervioso central y en el sistema nervioso central produce un daño hepático como tal. Por eso es que siempre se les dice y deben de recordar que si toma algún tipo de medicamento no debe consumir ningún tipo de alcohol, no sea terco y cuide su salud. Entonces, si tienen alguna duda, la podemos socializar en este momento. Profesor, una pregunta. Estas sustancias que hacen que se concentre el aldehído, ¿por qué? ¿Por qué estas sustancias lo hacen? Porque se metaboliza. Porque sencillamente son sustancias químicas que el organismo necesita metabolizar como tal. Entonces, como ya tú procesaste el alcohol, lo convertiste en acetaldehído, pero ahora tienes un medicamento que debes de procesar. La prioridad va a ser el alcohol. Pero cuando el alcohol está procesado, el cuerpo corta esto. Mira. Si ya tú procesaste el etanol y lo convertiste en acetaldehído, el acetaldehído no es prioridad para metabolismo. La prioridad como tal del organismo va a ser el alcohol. Cuando ya tú produces acetaldehído, el organismo dice, bueno, ya produce acetaldehído, pero le llega otra sustancia química, como puede ser cualquier tipo de antibiótico, cualquier medicamento, el organismo la va a metabolizar. Y el acetaldehído queda en segundo plano de metabolismo. Y como él queda en segundo plano de metabolismo, automáticamente el organismo lo concentra y se empiezan a presentar los efectos adversos porque el organismo va a estar pendiente de desintegrar la molécula que tú consumiste con el producto y por eso es que se presenta el efecto antabuse por concentración del acetaldehído. Eso es lo que sucede allí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tienen en breve ahora. Vamos a llevarlos a canonizarlos ustedes. Vamos a ir a beber de natural, profesor. Entonces, usted dijo que el alcohol disminuye la libido y la secreción de las hormonas, la testosterona y la otra. Porque hay personas que cuando consumen alcohol no les disminuye el libido, sino al revés. No, es que recuerda que nosotros habíamos hablado en los procesos de alcohol, o en el proceso de la alcoholemia, lleva un proceso eufórico de excitación del sistema nervioso central. En ese proceso puede llevar a ese proceso de excitación sexual en los pacientes, pero después de eso va a llevar lo que sería la disminución del libido consecuentemente. Recuerden que esos son efectos a largo plazo, o sea, no son efectos que se van a presentar a lo largo, pero ellos normalmente están asociados, está comprobado científicamente de que ellos a largo plazo disminuyen el libido, disminuyen tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Pregunten. Aquí no preguntan. ¿Tienen sueño? ¿Están haciendo la arepa o están pidiendo un delivery o están comiendo un perro caliente? No. Por mi parte, yo no tengo ninguna duda. Pero aquí quedamos a aclarar. Ya. Emborracharse, pues. Yo sí tenía nada, pero creo que es estúpida porque realmente creo que está clara sola, pero usted en la lámina puso que algunos causan efecto antabús, pero al final me dio a entender que cualquier medicamento da efecto antabús. Sí, cualquier medicamento. Ya, por eso. Cualquier. Una pregunta, nada. Quitamos todo. Todos se durmieron. ¿Se durmieron o qué? Y deca. Entonces, bueno, esa clase la subiría yo mañana en la mañana, porque pesa más o menos y aquí lo que ya es cantero que son un mega de subida. Entonces la pongo a subir yo hoy y terminaremos mañana subir la clase. Entonces, quedamos pendientes con las demás, estamos pendientes con el Cineforo. Yo ahorita los voy a película para que la vayan viendo. Y con ¿De qué? ¿Qué? ¿Con qué tiempo? Vale, vamos a ver la película.
en el mismo tiempo que ven TikTok y que ven Instagram. Ah, Al pero mismo no le tiempo. vamos a ver todos en el mismo sitio. No, ¿dónde? El cine. No sé, profesor, usted la puede poner ahorita y la transmite. Bueno, les Ay, ya brindo las vi, hay cotufas. sueño, pero Ah, coño, Emprendimiento. Nos acabamos de ver las cotufas en el cine, $10, 2 cotufas